Majo? Sí, buenas tardes, me dicen Majo, me llamo María José, pero bueno, es más fácil así. Ah, bueno, no Sí, por eso, sí. entonces te decimos Majo. Sí, sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por invitarme para hablar un ratito del libro. y al conejo, que no es el conejo de Pascua. No. Majo es periodista y es nacida, sos correntina, ¿nacida dónde? En San Luis del Palmar, el pueblo peregrino acá cerquita, Sí. a media hora. Sí. Y viví toda mi vida ahí, hace poquito vivo acá en Corrientes. O sea, todos tus estudios, primario y secundario hiciste allá, ¿y cuándo te viniste para Corrientes? ¿En qué etapa de tu vida? Bueno, yo estudié cuando todavía estaba en la facultad, seguía yendo y viniendo al pueblo. Una vez que terminé, me recibí de periodista, me fui a Buenos Aires. Ah, mira. Y cuando me fui, estuve 6 meses y volví porque extrañaba mucho Corrientes. Era, todo comparaba con Corrientes Sí, me y imagino. perdía Buenos Aires. Y todos me decían, ¿cómo puede ser si es la capital del país? Y le decía, extrañaba tomar mate en la plaza, extrañaba Claro. irme a la plaza con mis amigos, estar ahí, hasta el cielo se veía distinto, el tren era No se distinto, ve el el colectivo cielo era en Buenos distinto. Aires. Sí. Si se quiere. Entonces extrañaba y volví, dije, bueno, vuelvo, pero vuelvo para vivir en capital. ¿Y llegaste a trabajar en algo? ¿Qué hiciste esos 6 meses? ¿Cuál fue tu experiencia? Yo en Buenos Aires? trabajaba de manera freelance manejando redes sociales de negocios. Bien. Y siempre lo hice a distancia, entonces lo podía sostener mientras estaba en Buenos Aires. Me había ido a estudiar comunicación digital en La Plata. Muy linda experiencia, la recomiendo la universidad. Pero bueno, volví y quise seguir acá nomás en Corrientes. Bueno. ¿Y tu vocación, por llamarlo, así con la pluma, Sí, más sí, allá sí. del periodismo? Pero ¿cómo se llega? Porque, o sea, todos de adolescentes hemos escrito que los pétalos de la rosa se caen, y todas las cosas Esa románticas. tortura Pero... de los primeros amores, y las primeras amistades, Exactamente. sí. Pero lo tuyo, ¿cómo nace? Bueno, lo mío es gracioso porque cuando yo terminé secundaria, mi papá fue la primera y creo que una de las pocas veces que quiso influir en una decisión de mi vida y me dijo, ¿por qué no estudias profesora de letras o periodista? Y le dije que no, que yo no quería hacer eso y comencé a estudiar contabilidad. Y ahora soy periodista. Pero porque para mí escribir era vocación, no era profesión. O leer tampoco, pero sobre todo escribir. Comencé a los 12 años, comencé a escribir diarios. Yo tenía esa necesidad de escribir. Yo creo que en ese momento no me daba cuenta y ahora yo siempre lo digo. Para mí escribir es un ejercicio de respiración. Yo escribo y respiro. Cada palabra es una inhalación, una exhalación. Entonces todo el tiempo estoy escribiendo. Qué lindo y eso. Creo que por eso me gusta mucho también trabajar como periodista, porque yo siempre escribí ficción y sobre todo fantasía. Y el periodismo es otra cosa. Claro. Es contar otras historias humanas, reales, cercanas, que te llenan y te enseñan de otra manera. Entonces, bueno, siempre me encantó habitar esos dos mundos, el del periodismo y el de escribir ficción. Y sí, siempre lo hago todos los días. Me habían dicho una vez que si uno quiere ser bueno en algo, o si alguien ama algo y quiere ser bueno en eso, le tiene que dedicar todos los días. Puede ser la música, puede ser la pintura, puede ser tejido, las matemáticas, pero es un ratito cada día y desde entonces asumí ese compromiso porque yo creía que era mucho de la inspiración. Bueno, creamos cuando estamos inspirados. Y una persona me dijo que no, que es disciplina y que Picasso todos los días de su vida dibujó y hay un montón de cuadros de él y un montón de cuadros que él decía que eran horribles, que eran un error, pero todos los días dibujó. Y así también, bueno, tuvo un montón de horas. Bueno, pero todos los días escribir es una inspiración. De donde venga, qué sé yo, de una música, de la mirada de alguien, de lo que viste, de dos personas que a lo mejor se dieron un beso en la calle, de lo que sea. Eso te inspira a escribir. Es el sentimiento. Claro. Hoy leí una frase que dijo Gabo, no se puede escribir de una idea. Él decía, no se puede. Se escribe sobre un sentimiento, sobre algo que de golpe necesitas contar. Eso sí me gusta. Y era así, entonces sí, porque a mí me costó mucho la disciplina, soy una persona muy emocional, muy caótica y muy creativa, entonces me costó mucho la disciplina, pero me hizo bien y el resultado fueron estos cuentos. Porque como me puse eso de siempre estar escribiendo, llegué a un punto en el que me encontré con un
montón de escritos en papel, impresos, y muchísimos guardados en mi computadora, muchos perdidos también. Y yo no quería publicar. Yo no quería publicar. Porque eran tuyos. Y llegar, sí, era mío, privado, Eran tus hijitos. íntimo. Claro, sí, mis seguro. pensamientos me dicen, ¿y cómo? Y a veces... Tu sentir habrá estado ahí. Sí, sí. Está, perdón. Está porque yo leo y yo sé lo que atraviesa, y también de que escribí cada cuento. Esto es prácticamente la recopilación de 10 años. Entonces yo leo y yo sé qué pasaba en ese momento y qué era lo que estaba queriendo contar, pero lo leo incluso ahora y lo resignifico de otra manera. Eso también. Uno coloca una cosa acá, pero depende de cómo te vas moviendo, lo vas viendo de distintas maneras, y bueno, eso también se trata. Y animarme a publicar, a creer que lo que yo escribo quizás llegue a alguien, que quizás sean las palabras que necesita, llevó mucho tiempo. Seguro. Y fue un proceso de terapia, en realidad. No sé si sigo hablando, si me quieren preguntar. No, primero vos contanos, a ver, desnudá un poquito todo lo que hay adentro del majo y después vemos qué preguntamos. Ahí Juan Ignacio va a estar pensando seguramente. Lo cuento porque yo lo considero importante. Obvio. Yo agradezco un montón a mi psicóloga, agradezco el tiempo de terapia, que es poco más de 6 meses nomás, pero con ese proceso me fui animando a sacar cosas de mí. Estaban muy guardadas, muy reservadas, que no quería compartir con nadie. Entonces fue ir abriéndome de a poco y animarme a compartir lo que yo escribía, y darme cuenta de que los cuentos trataban siempre sobre la salud mental. Mira. Y que el cuento perdón el spoiler. El cuento es una lucha con nuestras mentes. Y con todo eso, hay un prejuicio sobre ir a terapia muy arraigado, y no importa la edad que uno tenga, es de que terapia es para una persona que está loca. Y lo voy a decir así, con esa palabra fuerte, pero las personas, yo creo mucho en esto. Las personas nacemos, tenemos familias y tenemos primeros contactos que nos marcan. Sí. Y a veces nos dejan heridas. Cierto. Y después la vida misma te da otras situaciones, te acerca a otras personas que también o pueden dejarte marcas o pueden dejarte heridas. Entonces vamos creciendo y vamos siendo personas que, y lo voy a decir también así un poco metafóricamente, un poco burdamente, nos dejan heridas que si no las limpiamos, si no las tratamos, se cierran, porque se cierran como cicatrices. Esas cicatrices se infectan. Y es muy doloroso abrir una cicatriz, porque uno cree que esa herida ya cerró. Es como cuando tenés una costrita y la tenés que limpiar. Y tenés que retirar. Te muere. Y tenés que reabrir tu piel voluntariamente y retirar eso que está infectando la herida, para que ahí finalmente vuelva un proceso de cerrar. Y en ese proceso de cerrar, de limpiar y de cerrar, es muy necesario el amor y el perdón. Y es difícil de practicar el amor y el perdón, porque amamos a quienes nos aman, y es difícil amar y perdonar a quienes nos hieren. Y entender también de que es importante para nosotros ese amar y la acción de perdonar, sobre todo de corazón. Y a mí una experiencia que fue lo determinante, es decir, ahora sí sale este libro porque tiene que salir, fue que yo había comenzado terapia muy mal y me iba recuperando de a poco, recuperando en el sentido que me empezaba a sentir con más ánimo para hacer cosas, para reemprender proyectos, y fallece mi abuela. Y mi abuela lo suelo explicar así, mi abuela era el amor de mi vida, era la persona fundamental, la piedra fundamental de mi vida. Y yo dije ese día, porque fue cosa de 1 hora, avisarme que se descompensó y que murió por un paro. Y ese día dije, no, acá se acaba todo, porque yo vengo a hacer de un proceso
en el que estoy lidiando con cosas con las que no estoy pudiendo, esto me va a destruir. Seguro. Y fue al revés. En el momento en que pasa eso, mi abuela se resignifica para mí, viene a mí todo lo que ella fue, todo lo que ella significó como un amor muy, muy inmenso, que al dejar de estar físicamente, su amor se vuelve más grande, más inmenso, nos abarca a todos y a mí me envuelve por completa y en todas las heridas que yo estaba tratando de sanar. Y a partir de ahí es que digo que el amor de ella se volvió mi fuerza para decir hasta acá, con esto que estoy luchando, porque soy yo la que está en un bucle de lucha. Y listo, se acabó, ahora ya es salir, es hacer cosas, y fue decir, listo, ahora sale el libro. Esta es el valorar el hoy como nunca, y concretar las cosas, concretar los sueños. Y ella, que yo la consideraba mi piedra fundamental y pensé que al faltar no iba a poder estar en equilibrio, no, justamente está ahí, está mucho más fuerte como pilar en mí, entonces eso también me ayudó a dar el paso. Y aquí hoy presente un libro. Bien, ahora el título a mí me llamó mucho la atención. Decilo y explícalo por qué. Se llama Los cuentos del conejo de la luna, porque cuando ustedes miran la luna, llena mejor, pero si la ven cuarto menguante también se nota, hay un conejo dentro de la luna. Hay un conejo, hay 2 orejitas, así. Y yo solía caminar. Lo voy a empezar a buscar. Empiezan a buscarlo. Porque hay un conejo. Siempre desde niñita me dijeron, está Jesús, José y María, yo le veía a los 3 ahí, así que... Y bueno, yo me acuerdo que vi las orejas y caminaba siempre desde mi casa a la casa de mi abuela y pasaba por una plaza y ahí veía la luna, que es la luna que también veía desde acá, desde Capital, y que cuando fui a Buenos Aires dije, no, esta luna así chiquita, esta moneda de luna que estaba en Buenos Aires no es la luna grande de mi Corrientes. Entonces, cuando era más chica, pero no era niña, era adolescente ya, yo veía la luna, veía el conejo. ¿Quién te enseñó el conejo? ¿La abuela? No. ¿Y quién te dijo Lo eso? había visto una vez en una película que se llama Un encuentro conmigo mismo, que es de un hombre que se encuentra con su yo de 10 años, creo. Y él en una parte de la película le dice, fíjate que hay un conejo en la luna. Entonces yo también salí, miré y desde entonces vi que había un conejo. Pero en sí, el cuento, el libro se llama así, y los cuentos, porque la luna siempre la imaginé como una reina. Una reina con un cabello negro oscuro, que es la noche, su cara, es lo que vemos, y el conejo con ella acompañándole. Y la luna es un símbolo que está muy relacionado con la fantasía, la magia, pero también con las confusiones y sobre todo los delirios, las alucinaciones, la falta de cordura, la locura. Entonces había empezado a imaginar, y así comienza el cuento, de que hay un conejo que se baja del regazo de la luna, de su vestido, y va y empieza a saltar, y cuando va saltando va creando arcos de niebla con los que va confundiendo, dando a veces delirios, alucinaciones, pero también la creatividad, las ilusiones a la gente. Y al principio se presenta como algo negativo en el libro, en la historia, porque viene a provocar la locura de un rey. Pero a lo largo del libro es descubrir qué también significa esa locura. Y el libro trata mucho de pérdidas, de cómo eso afecta, o de heridas, o de situaciones traumáticas en las que uno se refugia
en esa locura o pseudo locura para no afrontar. Y es un proceso en el que, porque yo también me contaba muchas cosas desde la fantasía, porque no estaba lista para hacer frente a la realidad. Entonces es todo un proceso de años, de escribir, de plantear escenarios, de plantear personajes posibles, hasta este punto en el que si lo estoy compartiendo como un libro y se lo estoy entregando a otras personas, es porque la fantasía puede ser un refugio un tiempo y después se vuelve una cárcel, una prisión, y a la realidad hay un punto en el que hay que verla y hay que hacerle frente. Y algo que me gusta decir, y sobre todo cuando mucha gente empezó a recibir el libro con mucho cariño y mucha alegría, y mis amigos y mi familia, que la realidad también tiene sus cosas buenas, duele. Pero, y desde el periodismo vemos a veces cómo duele mucho la realidad, pero tiene sus cosas buenas, que hay que disfrutarlas. Bueno, voy a decir que más allá de que son cuentos, y son cuentos en un lenguaje de fantasía, de dragones y magia, a mí me pasa de que soy una persona que cuando conozco a las personas, tengo una manera de llegar a ellas, de preguntarle ¿dónde te duele? No quién sos, cuál es tu profesión, tus logros, incluso tus virtudes, ¿dónde te duele? Porque podemos conectar a partir de donde nos duele y de nuestras heridas, y con lo que dice él, también muy cierto, al dolor no se le da un tiempo. Cuando uno es lastimado, te dicen inmediatamente eso, te caíste, levántate, las heridas se cierran, vamos, ese discurso, que no está mal, sí, nos caemos y nos levantamos, pero en ese tramo de caernos y de levantarnos, hay un tiempo de sentarte antes de ponerte de pie y decir, me dolió un montón, me dolió por esto, y me levanto sabiendo esto, a partir de esto. Un momento, hay que darle un momento al dolor, a la tristeza, al hablar, al acompañar. Es difícil, es difícil, luego nadie, no voy a decir que es fácil, y acompañar a otros también. Pero yo creo en eso de ver las heridas. Muchas invisibilizan sus heridas, y es no, porque hay que hablar de que nos duele, como él decía, lo de la herida, no apurar la cicatriz, no, darle el tiempo a la herida, qué te está contando la herida. Y nosotros, esta generación, todas las generaciones, heredamos heridas pasadas. Lo que está haciendo esta generación, está haciendo mucho revisionismo dentro de nuestras propias familias, están haciendo muchas ovejas negras. Sí. Estamos reviendo qué pasaba con nuestros padres, qué pasaba con nuestros abuelos. Entender también de que el pasado no se puede cambiar. Eso. No podemos, yo no podía ir a mi abuela, a la persona que fue cuando tenía 20, 30 años con su marido, sus hijos, y tratar de cambiar eso que ella vivió. Pero ahí sí mi abuela fue la primera feminista antes de que el feminismo vuelva a tener ese repunte acá, en un pueblo tan chico como el que nací yo, y ella fue la primera en decirme cosas desde su experiencia. Y eso es entonces vivir yo también a partir de lo que aprendí de ella. Y de eso, las heridas son enseñanzas, resignificaciones. José Alcaraz Mesa, un gusto que nos hayas traído toda la historia maravillosa que esconde el conejo de la luna. Así que lo pueden, pero vos en forma directa hay que decirte quiero un libro. Sí. Bueno. Y yo coordino acá en zona centro o puerto, que me queda a mano. Y número solo para el libro. Número de teléfono. Sí, eso justamente te iba a preguntar, entonces, para que se puedan comunicar con vos, a través de qué número, en redes sociales, en Instagram, tal vez. En Instagram. Eso también. Sí. Despacito para que. Pero dejo el número. Nota. Sería 3794 05
81 28.